Si tenemos dos rectas paralelas L1 y L2 y estas son cortadas por una secante L3, notaremos que se van a formar ángulos iguales. Este ángulo va a ser exactamente igual a este ángulo de acá por opuestos por el vértice. Este ángulo que tenemos acá va a ser exactamente igual a este ángulo que tenemos acá, también por opuestos por el vértice. En el gráfico nosotros numeramos 1, 2, 3, 4 los vértices y dijimos que el ángulo 1 era igual al ángulo 4 y que el ángulo 2 y 3 también iban a ser iguales por opuestos por el vértice. El ángulo 4 es el ángulo 5 es igual al ángulo 4 por ángulos alternos internos. Esto también aplicaría para el ángulo 3. Eso significa que el ángulo 3 y el ángulo 6 van a ser iguales por alternos internos. Ángulo 3 igual a ángulo 6 por ángulos alternos internos. Ahora, el ángulo 6 es igual al ángulo 7 por la misma definición, opuestos por el vértice. Y el ángulo 5 va a ser exactamente igual al ángulo 8 por opuestos por el vértice. Aquí resulta otros nuevos ángulos que se van a equivaler a los ángulos de la primera recta paralela. Existen ángulos iguales que van a ser ángulos alternos externos. El ángulo 1 es un ángulo exactamente igual al ángulo 8. El ángulo 1 equivale al ángulo 8 por alterno externo. El ángulo 2 también va a ser igual al ángulo 7 por la misma definición. La definición sería que estos ángulos van a ser iguales por ángulos alternos externos. Para poder diferenciar los ángulos que eran iguales, notamos que les pusimos una seña. El ángulo 2 y el ángulo 3 habíamos dicho que eran ángulos iguales. Le pusimos una barrita. Y al ángulo 1 y al ángulo 4, que también eran iguales, le pusimos dos barritas. También se puede comprobar que ellos son iguales por otra definición, que el ángulo 1 es igual al ángulo 5 y que el ángulo 2 también es igual al ángulo 6. También notaremos que el ángulo 3 equivale al ángulo 7. Y también notaremos que el ángulo 4 equivale al ángulo 8. Ellos van a ser iguales por ángulos correspondientes. Es así como nosotros logramos comprobar cómo se forman ángulos iguales con dos rectas paralelas cortadas por una secante.